Muy bien, nos encontramos a mayo del 2022. No sé si se ve la lucecita roja del láser. Estamos a mayo del 2022, desde el nacimiento de Cristo. Ajá. El título de esta exposición bíblica es No menospreciéis las profecías. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. No menospreciéis las profecías. El Señor, antes de ascender a los cielos, nuestro Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el Señor murió a sus 33 años después de haber nacido en la cruz. Él dijo en Juan 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa del Señor. La promesa de Cristo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. Entonces el Señor ha dado la promesa. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, tal vez no se vea la luz que estoy enfocando con el láser. Segunda de Pedro 3, versículos 8 y 9, el apóstol Pedro dice a la iglesia, vamos a colocar con lápiz azul todo lo que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia del Señor. A ver. Perdón que dé la espalda, pero todo esto es la iglesia. La iglesia. La iglesia. Estos 2000 años de la iglesia del Señor. El apóstol Pedro le dice a la iglesia, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y le ha dado salvación a la humanidad. Y empezó la iglesia por estos 2 días de Dios, estos 2000 años. Pero el Señor dijo, voy a mi Padre, pero volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. En Efesios capítulo 5, versículo 30, el apóstol Pablo dice respecto de la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y acá, en Juan capítulo 14, versículo 3, dice el Señor, su promesa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor, después de morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día, como dice el Evangelio, que todo ser humano debe creer para ser salvo, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo al tercer día resucitó, apareció a más de 500 testigos, en donde él dio testimonio de que había resucitado de entre los muertos. Estuvo por un espacio de 40 días dando testimonio a más de 500 testigos y luego ascendió a los cielos. Sin antes darle la gran comisión a sus discípulos, la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad que yo he muerto por los pecados de ustedes y así les he dado salvación. Toda persona que crea que Cristo, que yo, morí por sus pecados y así le salvé y le di vida eterna,
y yo lo bautizare, yo lo sellare con mi Santo Espíritu, ese será salvo. Y el que no creyere que yo morí por sus pecados será condenado. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere, en el Evangelio, y fuere bautizado, fuere sellado con el Espíritu Santo de Dios, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Y luego de dar la gran comisión, el Señor asciende al cielo. Pero Él dio promesa de volver, de volver. Voy al Padre a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Arpazo, arrebatamiento de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante, dice, porque el Señor mismo, así escribe el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, todos los que han muerto en vida, habiéndose arrepentido y habiendo creído en el Evangelio y siendo salvos, de esa manera, habiéndose arrepentido y habiendo creído en el Evangelio, que fueron las dos demandas que el Señor comenzó a demandar iniciando su ministerio en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, dijo el Señor, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí están las dos demandas. Ahí están las dos demandas. Arrepentíos, creed en el Evangelio. El ser humano que se arrepiente y cree en el Evangelio es salvo de toda condena. Es nacido de nuevo, entra por la puerta estrecha, es sellado con el Espíritu Santo hasta la redención, hasta el arrebatamiento, el arpazo de la posesión adquirida. La iglesia, cada persona que pertenece al cuerpo espiritual de Cristo, es parte de su cuerpo, su carne y sus huesos. Ha sido comprado por Cristo al precio de su sangre. Todos los que han fallecido, ellos resucitarán primero. Toda aquella persona que en vida, estando físicamente viva, se arrepintió y creyó en el Evangelio, y una vez que murió, su espíritu nacido de nuevo y su alma presentes al Señor, ausentes en el cuerpo. Pero los que vivimos, cuando venga Cristo a cumplir su promesa de arrebatarnos de acá, el arpazo, nosotros seremos transformados. En cambio, todos los que ya han muerto en Cristo, ellos serán resucitados, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, del cielo descenderá el Señor a las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos en vida, los que todavía no habremos muerto físicamente, nosotros seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos, con todos los que nos han precedido, ¿verdad? Para reunirnos en el aire, en las nubes, y así esperar al Señor en el aire y estar con el Señor para siempre. Así que tenemos que alentarnos con estas palabras los unos a los otros. Eso está en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Acá en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, el apóstol Pedro, haciendo alusión de esta promesa que dijo Cristo en Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa es la promesa. El apóstol dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Iglesia de Cristo, amados por el Señor. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor le pide paciencia a su iglesia. Ya vengo, iglesia, tengan paciencia. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. El día del Señor, para la iglesia, es el día de Cristo.
Epifanía, nuestra reunión con Él. Y el día del Señor para el mundo es la tribulación de 7 años y la parusía, la manifestación de Cristo en gloria y majestad con la iglesia arrebatada, su segunda venida. Todo esto que tenemos acá es el día del Señor. Hay dos efectos. Para la iglesia el efecto es el arrebatamiento y para el mundo el juicio. Y ver desde los cielos venir a Cristo en gloria y majestad, parusía. El día de Cristo o Epifanía es el arrebatamiento. Día del Señor para la iglesia. Para el mundo es tribulación de 7 años y segunda venida de Cristo al mundo, parusía, en donde todo ojo le verá. Por lo menos los que sobrevivan a este periodo de 7 años de tribulación, que es la semana número 70 del profeta Daniel. Muy bien, la palabra del Señor tiene profecías. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, leemos: no menospreciéis las profecías. Tengamos bien en cuenta las profecías. No las tengamos por poca cosa. Consideremos las profecías. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana alumbre en vuestros corazones. Entonces tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro. Ahora nosotros tenemos en la primera carta a los Tesalonicenses 5:20, capítulo 5, versículo 20, la exhortación del apóstol Pablo. No menospreciéis las profecías. El Señor Jesucristo habló. Esas palabras que habló cuando el Señor estaba aquí en la tierra quedaron registradas en lo que nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios escrita. Nosotros tenemos este cuadro donde tenemos la cruz del Calvario, donde Cristo nos salvó cuando murió por nuestros pecados. Tenemos que desde Adán, el primer hombre, Cristo es el postrer Adán, el Adán, creado el que estuvo en el huerto del Edén, el primer ser humano, desde Adán, desde que nació Adán, hasta nuestro Señor Jesucristo dando su vida a los 33, han pasado 4.000 años. 4.000 años. Ahora tenemos desde nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por nosotros a los 33 años, hasta este 2022, ¿verdad? Donde nosotros estamos, han transcurrido una cantidad de años cercana a los 2.000 años, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que considerar varias profecías. La de Génesis 6:3, cuando el Señor estuvo a punto de destruir a todo el mundo con un juicio tremendo, con el diluvio. En Génesis 6:3 el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, la palabra clave de Génesis 6:3 es no contenderá. El Señor va a estar contendiendo con la raza humana hasta cuando Él venga. De hecho, los 7 años de tribulación es parte de estar contendiendo. Siempre el Señor ha estado contendiendo con la raza humana. De tanto en tanto, Dios tiene que descender y ver cómo los seres humanos se están comportando, ¿verdad? En los días de Noé, Dios descendió y vio la maldad humana y determinó raer de la faz de la tierra a todo ser humano que había creado. Génesis 6. Después tenemos los días de la Torre de Babel. Los hombres volvieron a hacer lo malo, estaban unidos en un comunismo en el valle de Sinar, y Dios descendió y les confundió su hablar. Ahí el Señor entregó lenguas para esparcirlos. Luego, cuando estábamos en los tiempos de Lot, Dios tuvo que descender y descendió con 2 ángeles y apareció a Abraham en el valle se encontró con Abraham y estableció una conversación con él para decirle que iba a destruir a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Adma, Seboín y Zoar, en el encinar de Mamre.
Bueno, ahí tenemos que Dios volvió a contender con la raza humana, vertiendo una lluvia no de agua, sino que de fuego y de azufre, y destruyó a las ciudades de la llanura. No solamente contendió con los días de Noé, con los moradores prediluvianos, no solamente el Señor siguió contendiendo con la gente de la Torre de Babel, no solamente el Señor contendió con la gente de las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, sino que el Señor siguió contendiendo. Pero en Génesis 6:3, Dios había dicho, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Todo apunta a que esos 120 años no eran 120 años como edad tope de la vida de un ser humano en la tierra. Nosotros sabemos que la palabra clave es no contenderá. Y resulta que el Señor ha seguido contendiendo. Cuando surgió el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel entró a esclavitud en Egipto, Dios contendió con el imperio egipcio y le mandó las 10 plagas. Estuvo contendiendo con Egipto. Cuando ocurrió el éxodo, el pueblo de Israel, atravesando el Mar Rojo, ahora Dios empezó a contender con el pueblo de Israel y le mandó la serpiente ardiente. Tenemos la rebelión de Coré, cuando Dios, contendiendo con la nación de Israel, abrió la tierra y tragó a los de la rebelión de Coré. También Dios contendió con la nación de Israel en ese episodio de Baal Peor, cuando los hijos de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Dios ha estado contendiendo permanentemente con la raza humana. Una vez que Israel ya se constituyó como nación, pasando el Jordán y tomó la tierra prometida, Dios contendió nuevamente con el reinado de Israel y le mandó el imperio asirio. Y finalmente se llevó cautiva las 10 tribus del norte de Israel. Siguió contendiendo el Señor. Pero el Señor había dicho, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Acá, justamente antes de destruir con una lluvia de fuego y una lluvia de diluvio a la gente prediluviana. Entonces nosotros tenemos que entender que esos 120 años que puso Dios como límite no son 120 años literales como nosotros los conocemos. Todo apunta a que son 120 años jubilares. Y un jubileo son 50 años. Y 120 por 50 son 6.000 años. 6 días de Dios. Sí, porque el Señor ha seguido contendiendo con la raza humana. Una vez que las 10 tribus del norte, por mandato de Dios, por castigo de Dios, por una contienda que Dios tuvo con Israel, fueron llevadas cautivos a Asiria, quedaron las 2 tribus del sur de Israel. Y Dios volvió a contender con estas 2 tribus de Israel, llevándolas cautivos a todos los de el reinado de Judá a Babilonia por 70 años. Pero Dios ha seguido contendiendo con la raza humana. Han habido muchos fenómenos que ha usado Dios para castigar al ser humano. Tenemos la ciudad de Pompeya, en Roma, en Italia, cuando el volcán Vesubio estalló y pulverizó a toda la gente inmoral de la ciudad de Pompeya. Tenemos el tsunami del sudeste asiático, donde murieron más de 300.000 personas porque en esos lugares se practica mucha inmoralidad sexual. Hay un turismo sexual pedófilo en esos lugares. De tanto en tanto el Señor tiene que ir contendiendo con la raza humana. Y el Señor contenderá en los 7 años finales antes de que Él venga a poner fin a este periodo. A los 6.000 años desde Adán. 6 días de Dios. Para establecer el día séptimo, el milenio 7.000 desde Adán. El Señor dio el día séptimo como ley al pueblo de Israel. Guardarás el día séptimo. Se lo dio como ley. Siempre el 7 es un número bíblico que completa un proceso iniciado. Dios trabajó 6 días. Hizo los cielos y la tierra y todo lo que creó en 6 días. Y reposó el día 7, el día séptimo. Dios le mandó al pueblo de Israel que el sumo sacerdote rociara
7 veces en el propiciatorio para que los pecados del pueblo de Israel quedaran expiados con la sangre del becerro, ¿verdad? 7 veces. Dios mandó a los israelitas rodear la ciudad amurallada de Jericó el día séptimo 7 veces. Y cuando los israelitas rodearon 7 veces el día séptimo, la ciudad amurallada de Jericó, los muros cayeron. 7. Dios, a través del profeta Eliseo, mandó a Naamán el sirio, el leproso, para que, curándose de la lepra, él se zambulliera 7 veces en el Jordán. Y Naamán el sirio, obedeciendo finalmente a Dios, obedeciendo al profeta Eliseo, se zambulló en el Jordán 7 veces y su lepra desapareció. El tiempo que durará la tribulación serán 7 años. La iglesia del Señor completa en la tierra son 7. La iglesia séptima es la iglesia de la Odisea, la séptima. Enoc, antes de que ocurriera el diluvio, era séptimo desde Adán. Nosotros, la iglesia de la Odisea, la que estamos a punto de ser quitada, somos la iglesia séptima. A la única iglesia a la cual el Señor le ha dicho: he aquí, estoy a la puerta. En Mateo capítulo 24, el Señor ocupa estas mismas palabras, hablando acerca de la higuera. La higuera es la nación de Israel. El Señor ha dicho mucha palabra de Él, profética, y también nos ha dado palabra que ilustra espiritualmente estos 2 días, los 2 días de Dios, que son los 2 días que Dios ha establecido, los días de gracia para la iglesia gentil. 2000 años, y nada más que 2000 años. Nosotros tenemos el episodio de la parábola del buen samaritano. El Señor, en Lucas 10, versículo 25 al 37, nos relata una parábola, la parábola del buen samaritano. Dice en esa parábola que el buen samaritano dio 2 denarios al mesonero. Un denario es el sueldo día, que cubre un día de trabajo de un jornal. Y cuando leemos que el buen samaritano dio 2 denarios al mesonero, prometiéndole que iba a regresar, entonces tenemos que entender que el Señor nos está ilustrando que Él ha dado promesa de regresar en 2 días. Para el Señor un día es como 1000 años como un día. Tenemos que considerar 2000 años. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Podemos leer nosotros Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, ese hombre que le preguntaba al intérprete de la ley, él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3
¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Estamos leyendo la parábola del buen samaritano de Lucas 10, versículos 25 al 37. El buen samaritano representa a nuestro Señor Jesucristo. El mesonero representa a una persona que está en la responsabilidad, en el cuidado de hermanos en la fe. Una persona que está en la responsabilidad de atender, de cuidar, de pastorear, de enseñar a los hermanos. El Señor se acerca a esta persona, al mesonero, y le dice, cuídamele. Yo a esta persona lo rescaté, te lo he traído a ti, cuídamele. Y le da 2 denarios con promesa de volver, 2 días. Tenemos el caso de la mujer del pozo de Sicar también, de Juan capítulo 4, versículos 5 al 29. En el verso 40 leemos, en el verso 40 de Juan capítulo 4. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Los samaritanos representan el pueblo gentil. Los judíos no trataban a los samaritanos, porque los samaritanos eran israelitas, pero mezclados con los gentiles. Entonces los judíos lo despreciaban a los samaritanos porque lo tenían como gente mezclada con las gentes paganas, con los gentiles. Samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Pero aquí vemos que el Señor se quedó con los samaritanos, la gente de Sicar, 2 días. Y aquí tenemos los 2 días de Dios, porque tenemos la profecía de Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 2. Entre paréntesis, Oseas significa Dios salva. Oseas significa Dios Salvador. Dice Oseas 6.2. Cuando Oseas dijo estas palabras, las dijo aproximadamente en el 788 a.C. Y Oseas, en esta fecha aproximada, 788 a.C., no sé si se ve el láser, ahí está alumbrando el láser, no se ve muy bien, pero ruego que vean el láser que está apuntando al año 788 acá, cuando profetizó Oseas, lo del capítulo 6, versículo 2. Oseas, que es un profeta israelita, profetiza unos 788 años antes del nacimiento de Cristo. Nos dará vida. ¿Quién? Dios, el Dios de Israel, después de 2 días. Antes de seguir con la segunda parte de la profecía de Oseas 6.2, tenemos que entender que Israel está siendo simbolizado en la Biblia como una higuera. Cuando el Señor Jesucristo, a sus 33 años, fue crucificado, rechazado por el pueblo de Israel, Israel murió espiritualmente a los 33 después del nacimiento de Cristo. Unos años después, 70 años después del nacimiento de Cristo, vino el general Tito Vespasiano, comandando los ejércitos del Imperio Romano, y le generó la muerte nacional a Israel. Y la higuera se secó. ¿Ok? Entonces tenemos que entender muy claramente que aquí hay 2 muertes. Una muerte espiritual que ocurrió justamente cuando el pueblo de Israel rechazó a Cristo, permitiendo que fuera crucificado en la cruz del Calvario. Esa es la muerte espiritual de la nación de Israel. Pero luego, unos 37 años después, 70 años después del nacimiento de Cristo, Israel muere nacionalmente. 70 años después del nacimiento de Cristo. O sea, tenemos una muerte espiritual de la nación de Israel, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahí muere espiritualmente la nación de Israel. Y luego Israel muere nacionalmente. Aquí Israel fue esparcido, nunca más fue nación, todos los higos de la higuera fueron esparcidos por todo el mundo, ocurrió la diáspora, nunca más Israel fue nación. Hasta que el 14 de mayo
de 1948, acá está simbolizado, después del nacimiento de Cristo, el 14 de mayo de 1948, la higuera volvió a tener vida, reverdeció. Israel volvió a tener vida nacional. Aquí Israel, el 14 de mayo de 1948, volvió a vivir nacionalmente, mas todavía no ha nacido espiritualmente. No ha vuelto a tener vida espiritual. Solamente Israel ha nacido nacionalmente, ha vuelto a la vida nacional. Por lo tanto, la primera parte de Oseas 6.2 ya se cumplió. Nos dará vida después de 2 días. Acá Israel murió nacionalmente, 70 años después del nacimiento de Cristo, cuando el Imperio Romano terminó con la nación de Israel y la higuera se secó. Pero transcurrieron más años y ahora, el 14 de mayo del año 1948, en la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que es el pueblo de un príncipe que ha de venir, esa es la ONU, reminiscencia del antiguo Imperio Romano, Israel volvió a tener vida nacional. Este es un hito histórico y profético sin precedentes, único y tremendamente importante, de mucha relevancia profética. Nosotros estamos viviendo en el 2022. Ahora, nosotros tenemos que, independientemente a cualquier calendario que quisiéramos nosotros considerar, ya tenemos que los 2 días se cumplieron acá. La primera parte de Oseas 6.2. Nos dará vida después de 2 días. Israel ha vuelto a tener vida nacional el 14 de mayo del 48. Entonces nosotros podemos postular, sin miedo a equivocarnos, de que estos 2 días proféticos, independientemente a qué calendario estemos considerando, si el calendario juliano, romano, el gregoriano o el bíblico, el que considera un año en 360 días, o el calendario gregoriano, que considera un año en 365 días, no importando, dejando fuera el conteo de calendarios, podemos decir perfectamente que estos 2 días proféticos son la resta entre 1948 y 70 años, porque es este tramo comprendido entre los 70 después de Cristo y los 1948 después de Cristo. Entonces tenemos que hacer una resta. 1948, desde el nacimiento de Cristo, fecha en que Israel volvió a tener vida nacional, menos los 70 años en donde la higuera realmente murió nacionalmente. Desde este punto a este punto tenemos nosotros 1878 años exactos. 1878 años exactos. Por lo tanto, perfectamente nosotros podemos decir que estos 2 días son los 2 días proféticos. Estos son los 2 días proféticos, 1878 años. Porque ya se cumplió. Israel ya volvió a tener vida nacional. Nos dará vida después de 2 días. Acá Israel murió nacionalmente, 70 años después de Cristo. Pero acá Israel volvió a tener vida nacional. Volvió a tener vida nacional, es evidente. Entonces tenemos 1878 años que equivalen a 2 días proféticos. Ahora, la segunda parte de Oseas 6.2 dice: en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Ok? Entonces tenemos que nosotros preguntarnos, ahora, ¿cuándo es el tercer día? El tercer día es cuando Cristo desciende en gloria y majestad en su parusía a poner sus pies sobre el monte de los olivos para liberar y salvar a Israel de la destrucción a manos de los ejércitos de la bestia, del falso profeta, para mandarlos vivos al lago de fuego, como dice Apocalipsis capítulo 19 al final,
y mandar al Satanás al al Hades por 1000 años, como dice Apocalipsis 20, del 1 al 3, y establecer, para darle fin a este periodo de 7 años, y establecer su reinado milenial. En la segunda venida del Rey de Reyes, del Creador, Cristo Jesús, en gloria y majestad, su parucía. Ese es el tercer día. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es el tercer día? ¿Qué fecha es? Nosotros podemos hacer perfectamente una regla de 3 simple, una simple regla matemática. Y nosotros podemos decir, si 2 días proféticos son 1878 años, como sacamos acá la cuenta, ¿cierto? Restando los 1948, 70, y nos da este resultado. Estos son los 2 días proféticos. Entonces, ¿cuál será el tercer día? Nosotros podemos decir que si 2 días son 1878 años, entonces 3 días serán 3 por 1878 dividido en 2, y esto da 2817 años. O sea que acá, cuando estaba profetizando Oseas, unos 788 años antes de Cristo, Oseas dijo, en el tercer día, nos resucitará y viviremos delante de él, reinado milenial de Cristo, con su trono en Jerusalén, en Israel. Acá se cumplirá Zacarías. Verán al que traspasaron y le preguntarán, ¿qué heridas son aquellas que tienes en tus manos? Y el Señor le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y llorarán los israelitas como se llora por hijo primogénito. Llorarán por aquel al cual traspasaron. Acá Israel volverá a nacer espiritualmente. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6:2. Por lo tanto, a partir de acá, 788 años antes del nacimiento de Cristo, Oseas dijo, en el tercer día, nos resucitará a Israel y viviremos delante de él. Reinado milenial de Cristo, cuando Cristo venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos. En gloria y majestad, Cristo viniendo desde el cielo a establecer su milenio 7000, el milenio de 1000 años, valga la redundancia. Entonces nosotros tenemos que postular que esta profecía de Génesis 6:3 tiene cumplimiento para el reinado milenial de Cristo. Podemos perfectamente decir que los 120 años son 120 años jubilares. Un jubileo son 50 años. 120 veces 50 años son 6000 años. 6 días de Dios. Nosotros tenemos que en Juan, capítulo 11, versículo 38 al 44, tenemos el episodio de la resurrección de Lázaro. En el versículo 39, Marta le dice al Señor, Señor, estás mandando quitar la piedra donde pusieron a Lázaro. Pero, Señor, Lázaro hiede ya, tiene mal olor, porque es de 4 días. Cristo es la resurrección y la vida. Y el Señor Jesucristo, a propósito, estableció que hubiera un periodo de 4 días de muerto de Lázaro para que Él lo viniese a resucitar. ¿Saben lo que son los 4 días? Son los 4000 años desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo. 4 días. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora nosotros tenemos los 2 días del Señor simbolizados en la parábola de la mujer del pozo de Sicar, ¿cierto? En Juan capítulo 4, versículos 5 al 29, en donde en el verso 40, vuelvo a repetir, que ahí dijeron la gente, los samaritanos, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Nada
en la palabra del Señor es al azar. Ninguna cifra es al azar, aleatoria. Todo tiene un símbolo. Leemos nosotros en Lucas 10, versículos 25 al 37, en la parábola del buen samaritano, que el buen samaritano, representando al Señor, le dio al mesonero 2 denarios, con promesa de volver. Ahí están simbolizados los 2 días para la iglesia gentil. Entonces, nosotros ahora tenemos que decir, si estos 3 días proféticos son 2817 años, desde los 788 años antes de Cristo, entonces, desde Cristo en adelante, ¿cuándo es el tercer día? Fácil. Es fácil eso. Restamos 2817, le restamos los 788 años en que profetizó Oseas. Y esta resta da 2029. ¿Ok? 2029. Nosotros podríamos postular perfectamente con datos duros, porque estamos usando los datos duros. 1948, Israel volvió a tener vida nacional. Estamos usando la profecía de los 2 días de Dios de Oseas 6.2, profético. No estamos malinterpretando nada, solamente estamos haciendo aproximaciones, basados en lo que está escrito en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que el 2029, desde que Cristo nació, 2029, sería el tercer día, el día en que el Señor venga a poner sus pies en gloria y majestad sobre el Monte de los Olivos, para poner fin a un periodo espantoso de 7 años de tribulación, ¿cierto? Donde nosotros leemos en Zacarías 13, del 8 al 9, que más de las 2/3 partes de los moradores de la tierra serán cortados. Dice Zacarías 13, versículos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes de ella se perderán. Se perderán. Serán cortadas y se perderán. Esa parte se perderán significa que todas esas personas irán a la perdición, al infierno. No habrá ninguna persona salva. 2/3 partes. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán. 2/3 partes. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y lo fundiré como se funde la plata y como se prueba el oro. Es decir, si nosotros postulamos, para aproximar, que actualmente en la Tierra aproximadamente hay unos 8.000 millones de seres humanos, redondeando, porque sabemos que hay unos 7.600, 7.700, tal vez 7.800 millones, pero para redondear, si postulamos 8.000 millones de seres humanos, al momento cuando inicie este periodo de 7 años de tribulación, dice la profecía que más de las 2/3 partes de ellas serán cortadas por el Señor, serán vaciadas de la tierra, serán cegadas de la tierra, sacadas esas personas de la tierra, muertas por el Señor, por la mano de Dios, y mandadas al infierno. Entonces, si estamos hablando de que un poco más de 2/3 partes de estos 8.000 millones de seres humanos irán a la perdición, estamos hablando de aproximadamente 5.400 millones de seres humanos. Es una cantidad abrumadora. 5.400 millones de seres humanos mandados al infierno. Es la ira de Dios, los juicios de Dios. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Bien dijo el Señor en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido, desde que los hombres han estado en la tierra, ni la habrá. Algo sin precedentes, inimaginable. Son los 7 años que les espera a los moradores de la tierra. Todo esto, este periodo de 7 años, es ira. Los 7 años son ira. Estos 7 años, o la ira de Dios, uno la puede empezar a ver iniciándose
en Apocalipsis capítulo 6, cuando el Señor en los cielos, ya en presencia con su iglesia, empieza a desatar los sellos. Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Capítulo 7, 8, 9, hasta el capítulo 16, cuando son vaciadas las 7 copas llenas de la ira de Dios. Son 7 sellos que son desatados. El séptimo sello da paso a 7 trompetas de los 7 ángeles. Se van tocando una a una y son cada vez juicios más terribles, más mortíferos, más espantosos sobre los moradores de la tierra. Y el toque de la séptima trompeta dará paso a los 7 ángeles de las 7 copas llenas de la ira de Dios. En Apocalipsis 16 se relata esa profecía. E irán vaciándose una a una, provocando más mortandad, vaciándose las copas llenas de la ira de Dios. Como resultado, más de las 2/3 partes de la raza humana se perderán, como dice Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Todo esto es ira. El primer sello desatado, Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, significa el advenimiento al mundo del anticristo, el hombre de pecado. El segundo sello desatado, Dios quita de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros, en todo el planeta Tierra, unos a otros. El tercer sello desatado, solamente el tercero, esto está recién empezando, viene la hambruna total, 2 libras de trigo por 1 denario. Todo esto está en Apocalipsis capítulo 6, es el tercer sello. El cuarto sello desatado, 1/4 de la población mundial muere por la mano de Dios. Y estamos recién empezando el periodo de los 7 años de tribulación, recién. Porque el cuarto sello desatado simboliza un jinete que monta un caballo amarillo, cuyo nombre es muerte, y el Hades le seguía. Así dice Apocalipsis capítulo 6, cuando leemos acerca del cuarto sello. 1/4 de la población mundial muere. 1/4. 8.000 millones de seres humanos. 1/4 de esos 8.000 millones de seres humanos son 2.000 millones de seres humanos solamente al desate del cuarto sello. Esto está recién empezando. La tribulación está recién empezando. Está recién iniciando. Son los primeros días de la tribulación de 7 años. Falta el quinto sello, el sexto sello, el séptimo sello que da paso a las 7 trompetas. Se tocará la primera trompeta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima trompeta. Y la séptima trompeta dará paso a las 7 copas llenas de la ira de Dios que irán vaciándose una a una. Estamos recién en los primeros 4 sellos. Y al cuarto sello, 1/4 de la población mundial es vaciada de la tierra. Porque dice que un jinete que monta un caballo amarillo, cuyo nombre es muerte, tiene una espada y el Hades le seguía. El Hades es el infierno. Allí van las gentes que son víctimas de este jinete. 1/4 de la población mundial. 1/4. 2.000 millones de seres humanos. Es decir, los 7 años son ira. Muchas personas que no conocen bien las profecías, tal vez no sean salvos, no sean guiados por el Espíritu Santo, piensan que la ira está asociada exclusivamente con las copas de la ira, las 7 copas. Se equivocan. Se equivocan porque la ira de Dios son los 7 años de tribulación. Los 7. ¿Ok? La iglesia no está acá porque el Señor ha dicho a la iglesia: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo. Pero al segundo sello desatado, Cristo mismo en los cielos, el Cordero como inmolado, al desatar el segundo sello, con ese jinete rojizo, con el caballo bermejo, el caballo rojizo que monta el jinete, es quitada la tierra la paz. Es quitada de la tierra la paz. Por lo tanto, la iglesia no está al segundo sello. La iglesia es arrebatada para no ver ira, para no ver la ira de Dios. La iglesia que será arrebatada es la iglesia séptima, la iglesia que ahora está en la tierra, la iglesia de la Odisea, la séptima. Repito, en Apocalipsis 3
Leemos que es la única iglesia de las 7 a la cual el Señor ha dicho, he aquí, estoy a la puerta. A ninguna del resto de las iglesias el Señor le dijo estas palabras. Solamente la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea. Ahora, Enoc, en los tiempos prediluvianos, Enoc fue séptimo desde Adán. Y Enoc fue traspuesto, arrebatado, para no ver muerte. Entonces hay una simbología entre Enoc, séptimo desde Adán, y la iglesia séptima, a la cual el Señor le ha dicho, he aquí, yo estoy a la puerta. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, es la iglesia tibia. Mi nombre es Ulises Astudillo. Yo soy un tibio, que es muy propio y exclusivo de la iglesia séptima. Somos los tibios. Porque comparándonos con la iglesia primitiva, la primera iglesia en el tiempo, nosotros somos tibios. Nos creemos que sabemos todo. Tenemos la Biblia en la mano, en un dispositivo, en un iPhone. ¿Ok? Tenemos en todas las versiones la Biblia. Y no predicamos el Evangelio a toda criatura, lamentablemente. En cambio, la iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso, Esmirna, ellos eran objeto de la más férrea persecución del Imperio Romano. Nuestros primeros hermanos en la fe tenían fervor y morían cantando en las arenas de los circos romanos devorados por leones, cantando himnos al Señor. No negaban su fe, no tenían vergüenza de ser cristianos, de ser salvos ante la gente del mundo. Ser una persona salvada por Cristo, cristiana, genuina cristiano, en los tiempos de los Césares, era pena de muerte, prácticamente. Porque el César era una especie de Dios, era idolatrado. Y si una persona decía que había un Dios que se llamaba Jesucristo, lo cual es cierto, eso significaba que había un antagonismo y esa persona tenía que ser apresada, doblegada o muerta. Entonces los primeros salvados, integrantes de la Iglesia de Cristo, eran personas que estaban siendo objeto del más terrible daño, perjuicio, persecución del Imperio Romano. La iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia en el tiempo, junto con las iglesias que vinieron después, fueron objeto de la más férrea persecución del catolicismo papal, en el oscurantismo medieval europeo, donde los genuinos salvados eran quemados en las hogueras católicas, en la Inquisición católica. ¿Ok? Pero ellos no negaban su fe, predicaban el Evangelio a toda criatura. Y no tenían todo el conocimiento de la palabra del Señor escrita, porque todavía no se estaba completando el canon de las Escrituras. Los rollos de las cartas apostólicas de Pedro, Juan, Pablo, eran pasados de mano en mano y no eran leídas por todos. O sea que, aparte de estar corriendo por los campos, huyendo, dice la Escritura respecto de estos hermanos, la pérdida de vuestros bienes sufristeis con gozo. La primera carta doctrinal que vemos nosotros que fue escrita a la iglesia, fue escrita a la iglesia judía. Por eso que Santiago es la primera carta doctrinal, la primera carta apostólica a la iglesia. Y Santiago les escribe a las 12 tribus de la dispersión. Estaban dispersos, estaban siendo perseguidos por todos los que estaban dependiendo del cumplimiento celoso de las obras de la ley, por el resto de la nación judía que seguía apegada al pacto antiguo, no habiendo creído que Cristo fue el que expió los pecados y que nos hizo un nuevo pacto en la ley de la fe. Ese nuevo pacto es en la fe en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Cristo dijo, la noche antes de ser entregado, antes de ser muerto en la cruz del Calvario, dijo, apuntando al vino, en la cena del Señor, con sus discípulos, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para la limpieza de todos nuestros pecados. Así dice 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, el resto de la nación judía perseguía
a este pequeño grupito de judíos israelitas que se iban convirtiendo a Cristo, la iglesia naciente. Entonces eran los de la dispersión, estaban dispersos, huían a los territorios de Asia Menor. Ahí empezaron a estar las 7 iglesias del Señor. Ahora también Pedro escribe a la iglesia primitiva. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, leemos: Pedro, a los expatriados. O sea que la primera iglesia en el tiempo estaba conformada básicamente por israelitas, que eran perseguidos por los propios israelitas, sus propios compatriotas, que no habían creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego la iglesia empezó en el tiempo a ser conformada por los gentiles, y la cantidad de israelitas comenzó a disminuir, ¿ok? Y empezó a crecer la cantidad de gentiles, a conformar la iglesia de Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la iglesia actualmente es la iglesia gentil, que está integrada básicamente por puros gentiles, personas que no son israelitas. Ahora nosotros, la iglesia gentil, estamos viviendo los últimos días. La iglesia que está pisando la tierra ahora es la iglesia séptima, la de la Odisea. La iglesia que lo tiene todo. El Señor Jesucristo bien le dice a su iglesia séptima, que también es el cuerpo espiritual de Cristo: por cuanto eres tibia y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor me ha dicho a mí: Ulises, yo te voy a vomitar de mi boca, porque eres tibio. Sé fervoroso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice en el original, sé pues fervoroso. Nosotros somos los que el Señor nos advierte que nos va a vomitar de la boca. Somos todos salvos, pero nos está reprendiendo el Señor duramente. Al Señor le da arcada, le da asco ver la tibieza de la iglesia séptima. Una iglesia que no es perseguida y por eso es tibia. Muchas veces al salvado le tiene que venir persecución para poder ser más fiel con el Señor. Pero cuando el salvado está bien, no es perseguida, tiene todo a la mano, va a ser una iglesia tibia, que es propio de nosotros los que somos la iglesia de la Odisea. Yo soy un tibio y Dios me dice a mí: Ulises, te voy a vomitar de mi boca. Pero el Señor lo dice como una reprimenda de un padre a un hijo que se porta mal, que no obedece. Una madre que le dice a su hijo: te las voy a dar, te voy a castigar, te vomitaré de mi boca. Pero ya somos parte de su cuerpo. Por eso el Señor está diciendo: te vomitaré. Ya estamos en su cuerpo, ya somos de Él. Solamente es una reprimenda, una advertencia bastante fuerte, pero ya somos de Cristo. La iglesia séptima también es parte del cuerpo espiritual de Cristo. Yo soy tibio y el Señor me ha dicho a mí: Ulises Astudillo, te voy a vomitar de mi boca, te voy a vomitar porque eres un tibio. Yo soy un tibio propio y exclusivo de la iglesia séptima. ¿Ok? Los tibios también se van en el arrebatamiento con el Señor, porque los tibios son de la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea completamente se va en el rapto. ¿Ok? Para que no quede ninguna duda. Porque hay mucha gente que tergiversa las Escrituras, haciéndoles pensar a la gente que las obras también lo van a salvar. Que las obras son parte de lo que uno tiene que hacer para ser arrebatado al cielo. No, no hay que hacer obras. Ni para ser arrebatado, ni para no irse al infierno. Para ser arrebatado, uno tiene que ser parte de la iglesia de Cristo. Y para ser parte de la iglesia de Cristo, uno tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Tal como el Señor lo empezó a demandar iniciando su ministerio en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, dijo Cristo, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien, nosotros estamos acá. Estamos al 2022. Mayo de 2022. Y aquí tenemos que nosotros empezar a ponernos un poco serio, porque esto es bien solemne. Estamos considerando que la generación de la higuera está ya entre los 73 y 74 años. Todavía no es 14 de este mes. Este mes es mayo. Recordemos que el 14 de mayo de 1948, la higuera volvió a tener vida nacional, Israel. Volvió a reverdecer. Tenemos nosotros las profecías de Salmos 90:10, Mateo 24, 32 al 34, que son palabras del Señor, y las vamos a leer. Cuando los judíos, los israelitas, le preguntaron al Señor respecto de su segunda venida,
fue porque los israelitas iban andando con el Señor recorriendo el templo de los israelitas, de los judíos. Y los discípulos del Señor le mostraban orgullosos el templo y le decían al Señor: mira, Señor, el templo, mira sus pórticos, sus paredes, sus muros, mira sus dinteles. Y el Señor les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Con eso, los israelitas entendieron que no era tiempo de que Cristo en ese momento viniese a ser el rey. Se dieron cuenta que el Señor ya les había dicho varias veces que Él tenía que ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ellos no querían entender esto, no lo querían aceptar. Sin embargo, ya en el Monte de los Olivos, los discípulos del Señor le toman aparte y resignados le dicen al Señor: Señor, y aquí nosotros tenemos que leer todo el capítulo 24 de Mateo. Señor, le preguntan los discípulos a nuestro Señor Jesucristo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Tú dijiste: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señales habrá de tu venida por Israel, a ser rey, a los judíos, a los israelitas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y del fin del siglo. Tercera pregunta. Son preguntas que los israelitas le hicieron al Señor respecto a su segunda venida por ellos. Y entonces el Señor le empieza a responder todo el capítulo 24 en la respuesta que da el Señor a los israelitas. En Mateo 24, versículos 32 al 34, el Señor dice: de la higuera aprended la parábola. La higuera es la nación de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo lo que está escrito en Mateo 24, que es propio de la tribulación, acontezca. Es decir, todos los 7 años. Mateo 24 está siendo referido estrictamente a los 7 años de tribulación. Acá en Mateo 24 el Señor dice palabras muy fuertes: os echarán en las sinagogas. Mas cuando veáis en el lugar santo es el tercer templo que van a construir luego los israelitas. Mas cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel habló estrictamente a los israelitas, tocante al pueblo de Israel y a la santa ciudad que es Jerusalén, tu pueblo y tu santa ciudad. Mas cuando veáis en el lugar santo, le está diciendo el Señor a los israelitas, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, no los que estén en Quintero, donde vivo yo, en Chile, no los que estén en Viña del Mar, o en Santiago de Chile, o en Montevideo, Uruguay, o en Londres, Inglaterra, o en Asunción, Paraguay, o en Sao Paulo, Brasil, o en Melbourne, Australia. No, los que estén en Judea. Por eso que es solamente relativo a los israelitas, porque se está hablando de la segunda venida de Cristo a Israel, a poner los pies sobre el monte de los olivos en Israel, para ser rey de los judíos. La parusía, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Procurad, dice también el Señor, que vuestra huida no sea en día de reposo. Solamente los israelitas practican el día de reposo. Esto no es para los gentiles, menos para la iglesia. Esto es para los israelitas. Por lo tanto, todo lo que tiene relación con Mateo 24 es el período de la angustia de Jacob, el que van a atravesar los israelitas. Jeremías 37. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro como aquel. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Será librado porque Cristo vendrá a librarles desde los cielos. Por lo tanto, Mateo 24, todo lo de Mateo 24 tiene relación estricta con los 7 años de tribulación. No tiene que ver nada de Mateo 24 con el tiempo de gracia que se está acabando ahora. Un buen expositor de la Escritura no puede tomar nada de lo que está escrito en Mateo 24 para aplicarlo al tiempo de hoy, que es el tiempo de la gracia. En Mateo 24:13, el Señor dice respecto de este periodo: mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. En este periodo,
las personas para poder ser salvas tendrán que perseverar hasta el fin de su vida física, no dejándose marcar por el número de la bestia ni adorar su imagen, y tendrán que oponerse al anticristo. Y eso les va a costar la vida. Las personas van a tener que aguantar hasta la vida física, hasta morir, para ser salvos. En cambio, ahora, en este periodo de gracia que ya está por acabar, para ser salvo, el ser humano no tiene que perseverar. No, acá habrán de perseverar hasta el fin. En cambio aquí, estando en la gracia, el ser humano para ser salvo tiene que arrepentirse y tiene que creer en el Evangelio. Pero querido amigo, estamos en el 2022. Se está acabando el tiempo de la gracia, que ya prácticamente cumple sus 2000 años. Sumado a los 4000 desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo dando su vida en la cruz del Calvario, totaliza 6 días de Dios, 6000 años. Y está a punto de comenzar el milenio 7000. 7, el número 7. Ahora, nosotros tenemos que entender lo que el Señor está diciendo en Mateo 24:32. El Señor está apuntando a la higuera, de la higuera aprender la parábola. ¿Ok? De la higuera. Vamos a anotar acá. Vamos a anotar 1948 más 80 2028. Esa suma, 1948 más 80, da 2028. ¿Por qué puse 80? Porque el Señor dice en Mateo 24:32, de la higuera aprender la parábola. Miren la higuera, miren lo que pasa con Israel. Por 2000 años prácticamente Israel fue una higuera seca. En el lugar donde hoy está Israel, no había nada. Era una tierra baldía, desértica, desolada, vacía. De tanto en tanto un beduino atravesaba un manojo de ovejas, pero era una tierra baldía. Miren cómo está Israel hoy. Si alguien puede viajar a Tel Aviv, o a Haifa, o a Jerusalén, o a Ben Gurión, ha reverdecido. Todos sus valles están sembrados de verde. El Señor ha dicho, de la higuera aprendan la parábola, aprendan la enseñanza, miren la higuera, pongan atención a la nación de Israel, que yo la he puesto como la gran señal profética. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, el verano es Cristo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todo lo que tiene relación con Israel, conoced que está cerca, a las puertas, la venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál? La generación que nació juntamente con el reverdecer de la higuera. La generación que actualmente tiene 73 años y está por cumplir 74, el 14 de mayo. Juntamente con Israel. ¿Y qué es lo que significa todo esto acontezca? Significan los 7 años de tribulación que están siendo aludidos en Mateo 24. Por lo tanto, es imposible que un salvado por Cristo no esté velando la venida de Cristo, el arpazo. Porque estos 7 años son ira. En estos 7 años no hay paz. Es quitada de la tierra la paz al segundo sello. En Romanos 5:1, hablando acerca de la iglesia, de los salvados, dice el apóstol, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. En Romanos 5:9 leemos,
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, la que derramó Cristo en la cruz del Calvario, por él seremos salvos de la ira. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dice a la iglesia: y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tal como el Señor arrebató a Enoc, séptimo desde Adán, lo traspuso para no ver muerte, como dice la Escritura, asimismo a la iglesia séptima el Señor la va a trasponer, a arrebatar. Tal como Dios libró a Noé en un arca, que es símbolo del pueblo de Israel, es un homólogo, porque Noé atravesó el juicio en un arca. Israel va a ser librado en medio del juicio. Pero Enoc representa a la iglesia, porque Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La iglesia será traspuesta al cielo, arrebatada, para no ver los juicios. Tal como Lot fue arrebatado por los ángeles a los montes, para que no fuera destruido juntamente con las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, asimismo, la iglesia será quitada. Entonces tenemos a Lot y tenemos a Noé y a Enoc. El Señor, hablando acerca de su segunda venida, dice: mas como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y tal como sucedió en los días de Lot, tenemos dos eventos en donde ocurrieron las mismas cosas. Enoc, en los días de Noé, fue arrebatado, traspuesto, arrebatado al cielo para no ver muerte. Dios, en la persona de Cristo, menciona los días de Noé. Y luego vino la destrucción sobre todo el mundo. Y en los días de Lot, Lot fue arrebatado por los dos ángeles a la montaña para que no hubiera muerte. De hecho, el Señor le instruyó a Lot no voltear, no girarse, no ver atrás de él. La mujer de Lot, desobedeciendo, volviéndose a mirar atrás, quedó convertida en estatua de sal. Nosotros sabemos la historia. Entonces tenemos dos ejemplos muy claros, ¿verdad? Y tenemos la intercesión de Abraham en Génesis 18 por su sobrino Lot. Abraham en Génesis 18 le empieza a decir al Señor: Señor, ¿castigarás al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Eso empezó a decirle Abraham al Señor en Génesis 18. ¿Castigarás al justo con el injusto? ¿Castigarás al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y si hubieren 50 justos en la ciudad de Sodoma, ¿castigarás a toda la ciudad y no la perdonarás por amor a los 50 justos? Y el Señor siempre respondió, el Señor siempre dejó constancia que jamás el Señor, tratándose de sus juicios, castiga juntamente al justo con el impío. Siempre hace diferencia. Abraham le dijo: ¿y si hubieren 45 justos en la ciudad de Sodoma, no perdonarás a toda la ciudad por amor a esos 45? Y el Señor le dice: perdonaré a toda la ciudad si hubieren 45 justos. Y si hubieren 40, Señor, y si hubieren 30, y si hubieren 20, y si hubieren 10, y siempre la respuesta fue la misma: si hubieren 10 justos, perdonaré a toda la ciudad por amor a los 10. Tristemente, podemos entender que ni siquiera en Sodoma habían 10 justos. Siempre el Señor hace diferencia y nunca vierte sus juicios habiendo justos en la tierra. Nosotros en la iglesia somos los justos, somos pecadores, depravados, degenerados, muy pecadores, pero justificados por la fe. ¿Ok? No hay méritos morales en nosotros. Solamente el ser humano es justificado por la fe, por creer en el Evangelio, por creer que Cristo, cuando murió por sus pecados, lo salvó del infierno. Entonces nosotros somos los declarados por Dios justos por la fe. Somos los justos. Y los justos se van al cielo, porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos encontramos al 2022. Y tenemos que la higuera está por cumplir 74 años. En el Salmo 90:10, es muy conocido este salmo, dice que una generación es de 70 años y en los más robustos 80 años. Por eso coloqué 80 acá.
Desde 1948 más 80, 2028. Pero estamos postulando el 2029 porque esta cuenta nos dio los 788 años antes de Cristo, cuando Oseas profetizó, el capítulo 6, versículo 2, y habló del tercer día. Sacamos la cuenta que entonces el tercer día profético son 2817, menos los 788 en que profetizó Oseas, da 2029. 2029. Estamos postulando entonces, por todos los cálculos, por todos los datos duros que estamos considerando y las profecías, que lo más probable es que el 2029 sea cuando Cristo venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos, el retorno de Cristo en gloria y majestad. Y si a los 2029 le restamos los 7 años de tribulación, donde la iglesia no va a estar, ya hemos considerado Romanos 5.1, justificados pues por la fe, es decir, el injusto, declarado por Dios justo, porque el injusto ha creído, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1. Romanos 5.9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y ahora tenemos la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia, y esperar de los cielos a su Hijo, Jesucristo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está siendo puesta en la tierra para que los muertos espirituales alcancen salvación por la predicación del Evangelio por boca de los integrantes de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, también tenemos nosotros en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor le habla a su iglesia, Apocalipsis 3.10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo también te guardaré. Hay muchas profecías que están dichas a la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, tocante a que el Señor la va a la iglesia a sacar, a su novia. El Señor no va a castigar a su novia. El Señor, como el esposo galante, saca a su novia al cielo para luego hacer lo mismo que hizo en los días de Noé y en los días de Lot. Primero sacó a Enoc y luego castigó al mundo. Y en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Lot, Dios mandó a sus ángeles para liberar a Lot y luego mandar la destrucción, la lluvia de fuego y azufre sobre las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra. Entonces nosotros tenemos que, en esta fecha, 2022, la generación de la higuera tiene 73 años y va a cumplir este 14 de mayo del 48, del 2022, este 14 de mayo del 2022, va a cumplir 74 años. ¿Y saben qué, queridos amigos, y algunos hermanos que pueden estar viendo este video? Estamos en la tardanza. Estamos en la tardanza porque hay una tardanza en Mateo capítulo 25. La tardanza predicha en Mateo 25:5. Y tardándose el esposo en venir. Ahí en el original dice, y tardándose el novio desposado. Es decir, el novio que ya está comprometido con su novia. Eso significa el novio desposado. Esos son los textos originales. El Cipriano de Valera le llama el esposo, y tardándose el esposo en venir. Pero la traducción original, o sea, el escrito original, no es traducción, el escrito original, y uno lo puede comprobar en el interlineal griego de Francisco La Cueva, en Mateo 25:5, me equivoqué acá, voy a corregir, perdón que me atraviese, pero es Mateo 25:5, perdón que dé la espalda, acá es Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, 5, 25:5 y 2 de Pedro 3:8-9. El Señor no retarda su promesa, al paso arrebato. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros en la iglesia mía también estéis. Esa es la promesa. Juan 14, versículo 1-3. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
paciencia, iglesia, ya vengo por ustedes a cumplir la promesa que les di, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, metanoia. 2 Pedro 3, versículo 9. Y en Mateo 25, 5, dice claramente, está predicho, la tardanza predicha. Y tardándose el esposo en venir. Tardándose el esposo en venir, cabecearon todas y se durmieron. Hay una tardanza que se ha de dar. Y parece que estamos en la tardanza, 73, 74 años. ¿Ok? Como quiera que sea, para todos los efectos, estamos muy cerca de que la iglesia sea librada para que el Señor empiece a tratar con los moradores de la tierra y específicamente con Israel. Para que se cumpla Jeremías 37. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro como aquel. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel, pero de ella será librado. Jeremías 37. Entonces estamos nosotros en la tardanza, pero estamos en la expectativa. En el día que venga más adelante se va a cumplir el 14 de mayo. 14 de mayo de este 2022. Israel va a cumplir la higuera 74 años. De la higuera aprenden la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ya Israel brotó. Sabed que el verano está cerca. La segunda venida de Cristo por Israel está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación, la que actualmente tiene 73 años y va a cumplir 74, hasta que todo esto acontezca. Lo que está diciendo el Señor, si lo entendemos bien, es que esta generación que nació juntamente con el reverdecer de la higuera, que actualmente tiene 73 años, no va a pasar sin antes ver con sus propios ojos la segunda venida de Cristo. Por supuesto que los que sobrevivan van a atravesar este periodo completamente, los 7 años. No va a pasar esta generación que nació juntamente con el reverdecer de la higuera, esta generación que nació en 1948 y que actualmente bordea los 73 años, no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Está incluido acá. Estamos en los 80 años. ¿Ok? 1948 se cumplió la primera parte de Oseas 6.2. La higuera volvió a tener vida, la nación de Israel, vida nacional. Falta la tercera parte, cuando resucite espiritualmente Israel. La segunda venida de Cristo, la parusía. Estamos en este periodo, cumplido prácticamente. 73, 74 años y los 7 años de tribulación. ¿Has sido salvo, querido amigo? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Ya lo eres? ¿Ya eres salvo? ¿Realmente? ¿Ya has creído en el Evangelio? Te pregunto, ¿has creído que Cristo murió por tus pecados? Te pregunto, ¿murió Cristo por tus pecados? Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, estás creyendo la verdad, porque eso es. Cristo en la cruz murió por tus pecados. Cristo en la cruz del Calvario murió por mis pecados. Murió en vez de ti y en vez de mí por nuestros pecados. Toda persona que se arrepiente de lo que él es, un pecador que va a cometer pecados hasta el mismo día de su muerte, valientemente, con valentía, y cree que está condenado por haber pecado y que necesita ser salvo, y que él no puede ser salvo por sí mismo, sino que aquel que ya lo salvó, sustituyéndolo en la cruz del Calvario, fue Cristo. ¿Has creído que Cristo se dejó imputar con los pecados que tú vas a cometer toda tu vida para darte salvación y vida eterna? ¿Y que Él fue condenado en vez de ti y en vez de mí por nuestros pecados? ¿Has creído que cuando tú cometes pecado, por ningún motivo tu alma es condenada a la muerte? Porque aquel que fue condenado en vez de ti y en vez de mí a la muerte por todos nuestros pecados fue Él, Cristo Jesús. ¿Has creído que ya tienes vida eterna? En 1 Juan 5.13 el apóstol Juan escribe a los creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Queda muy poco, querido amigo. Este video ha sido expuesto con la intención de alertar para que la iglesia del Señor esté velando. Los tiempos se han cumplido
y el Señor está a punto de cumplir su promesa. Estamos en la tardanza. Y solamente se van las vírgenes prudentes, toda persona que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene al Espíritu Santo morando dentro de él, Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Solamente será un cristiano virgen insensata, sin aceite en su vasija. ¿Y cuándo una persona se convierte en una virgen prudente con aceite en su vasija? Cuando la persona cree en el Evangelio. Cuando la persona cree en el Evangelio. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 leemos: En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído que Cristo Jesús murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, habiendo creído que Cristo te sustituyó, en vez de ti murió Él por tus pecados, para que tú por ningún pecado que cometas ahora seas vuelto a condenar. Porque el que ya fue condenado a la muerte, en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte por tus pecados, fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, por ningún pecado que tú cometas ahora, tú lo tienes que volver a pagar. Porque el que ya lo pagó en vez de ti en la cruz fue Cristo, muriendo por esos pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras. Has sido totalmente sustituido por Cristo. Cristo dijo en Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, la ofrezco mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: poner mi vida en vez de la tuya. En la cruz del Calvario, Cristo no fue imputado con ciertos pecados que tú vas a cometer en tu vida. No, Cristo en la cruz del Calvario fue imputado penalmente con los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, para darte total salvación y vida eterna, para que por ningún pecado que tú cometas ahora, tú lo tengas que volver a pagar, porque ya lo pagó en vez de ti Cristo, todos tus pecados. ¿Lo has creído? ¿Murió acaso Cristo por tus pecados? ¿Murió Cristo por tus pecados, amigo? ¿Murió? Te pregunto, ¿murió Cristo por tus pecados? El Evangelio dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y Cristo dijo: el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado, fuere sellado con el Espíritu Santo, no sumergido en agua, sino bautizado con el Espíritu Santo, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. La condenación al infierno no es por pecar, es por no creer que Cristo murió por tus pecados. En Juan 8:24 el Señor está hablando de que la persona va a ser condenada por sus pecados en una segunda instancia, no en una primera instancia. En Juan 8:24 el Señor advierte a los incrédulos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Cristo es tu Salvador, que Él te sustituyó, se puso en vez de ti en la cruz, siendo objeto de la carga de todos tus pecados para pagarlos Él, todos tus pecados, en vez de que los pagaras tú, entonces tú los pagarás. Alguien paga por los pecados. Los pecados se pagan con la muerte. Los pecados no se promedian con buenas obras, ni las sentencias a la muerte del alma por los pecados se canjean, se negocian. No, los pecados tienen una sola condena: la muerte del infractor, la muerte del pecador. El Señor está advirtiendo: o todos los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida los pagarás tú, por no haber creído que los pagué yo, por no haber creído que yo te salvé, que yo pagué todos tus pecados en vez de ti, siendo yo condenado a la muerte en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte, porque yo fui cargado con todos tus pecados y yo morí por tus pecados, pero tú si no lo crees, entonces tú pagarás por tus pecados. Por eso que en segunda instancia, sí, el ser humano será condenado por todos los pecados que cometa, porque no habrá creído que Cristo se los pagó. Eso está diciendo el Señor en Juan 8:24, está advirtiendo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, si tú no crees que yo te salvé a ti en la cruz,
que yo ya te salvé, que yo ya pagué toda tu deuda. Todos los pecados que vas a cometer durante toda tu vida ya fueron imputados a mí y yo los pagué, siendo condenado yo a la muerte en vez de que tu alma fuera condenada. Si no creéis que yo soy tu Salvador, que morí por tus pecados, entonces moriréis en vuestros pecados, los pagaréis tú. O todos los pecados de toda tu vida los pagarás tú, o tú creerás de una buena vez que yo los pagué en vez de ti, los pagué yo por ti. Eso está diciendo el Señor en Juan 8:24. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó en vez de ti, por ti. ¿Fue eso lo que hizo Cristo en la cruz? Él pagó, muriendo por tus pecados. Tienes que entenderte totalmente salvo de toda condena, que por ningún pecado que tú cometas ahora, tú lo tienes que volver a pagar. Los pecados que cometas en esta vida, todos los que cometas, ya te los pagó Cristo en la cruz. Porque dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo has creído? Eso hizo Cristo, puso su vida en vez de la tuya, puso su vida en vez de la mía. Tú no tienes que morir por tus pecados, ya murió Cristo por tus pecados. Tienes que entenderte salvo por Cristo, amar al Señor, adorarle, agradecerle porque Él te salvó. Tienes que tener completa seguridad de que tú ya has sido salvo, de que por cualquier pecado que cometas, nunca más tu alma será condenada, nunca más. Porque aquel que fue condenado a la muerte por tus pecados, en vez de ti, fue Cristo, tu Salvador. Y si tú no crees que Cristo es tu Salvador, si no crees que Jesús es tu Salvador, entonces tú pagarás por tus pecados, morirás tú. Entonces ahí sí que en segunda instancia tú serás condenado por tus pecados. Tus pecados te van a condenar al infierno, porque no habrás creído que ya Cristo fue condenado en vez de ti por todos tus pecados. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy tu Salvador, el que morí por tus pecados para darte salvación. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Aquí está el Evangelio, que todo el mundo ha de creer para ser salvo. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Cristo murió por mis pecados, yo voy al cielo. No los pago yo, ya los pagó Cristo. Por ningún pecado soy condenado. Eso significa para mí, para mi alma, vida eterna. Dios les bendiga. Maranata. Cristo el Salvador viene pronto a buscar a su iglesia, a todos los salvados, redimidos, lavados en la sangre de Cristo.